Alberto Salcedo Ramos, que viene a Guatemala. Ronald Mackay viene con nosotros. Hola República, gracias por estar con nosotros una vez más. Hoy tenemos a Uli, un realizador alemán, pero ha hecho demasiados trabajos guatemaltecos. Estamos haciendo cuentas que son 8 y estoy seguro que han visto alguna parte de sus trabajos. Tiene trabajos inspirados en Poncho Bauer y ahora nos viene a hablar de la 9ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia 2017. Es la 9ª muestra, pero empezó en 2010. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no me saben los números? Sí, es un poco, no tan común, pero digamos, echa un poco luz a lo que nos tocó vivir durante los últimos años con la muestra. Después, durante la 5ª muestra, que ha sido la más grande por ser la 5ª, no pudimos estrenar 4 películas sobre Guatemala. 2 películas recibieron presiones de entidades gubernamentales y 2 películas, digamos, fueron autocensurados por sus directores por temor a que sus protagonistas les pueda pasar algo. Entonces eso para nosotros fue muy fuerte porque creemos que esas películas tienen una gran importancia para el público guatemalteco. Sin embargo, en el caso de los directores que retiraron sus películas, lo tuvimos que aceptar, por supuesto. Pero de parte del gobierno sí hubo mucha presión y en ese sentido decidimos de salirnos un año como una señal de alerta de que la libertad de expresión en Guatemala no es tan sofisticada como se pinta, y eso nos llevó a la ciudad de Berlín, donde hicimos prácticamente una muestra en el exilio, donde pasamos, entre otras, las películas que no pudimos estrenar en Guatemala. Entonces eso fue la 6ª muestra fuera de Guatemala. En el mismo año, después de la caída del gobierno de Otto Pérez Molina, regresamos, incluso impulsados y motivados por las masivas movilizaciones. Entonces ahí se dio la 7ª muestra. Después nos invitaron a Colombia, porque la muestra sí tuvo, digamos, se hizo conocer en el extranjero. Entonces nos invitaron a Colombia, Bogotá, que está viviendo un proceso de transición. Y entonces el año pasado realizamos una muestra de 5 días en Bogotá con películas que habíamos presentado aquí en Guatemala, con temas de países, digamos, en la transición a la posguerra, digamos, ¿no? Entonces ahora es la 9ª muestra. Y entonces ahora se explica también por qué parte del nombre, el eslogan es ambulante, ¿no? Que es una muestra de cine ambulante. Y ahora el tema es filmar la paz. ¿A qué se refiere este término? Bueno, todos conocemos el término firmar la paz, ¿no? Y recordamos ahora los 20 años de la firma de la paz en Guatemala y, digamos, son 20 años, pero no se han, digamos, al cumplirse los 20 años no se han desarrollado demasiadas actividades en Guatemala por la coyuntura y tal vez por la falta de memoria y tal vez porque la gente ya no le tiene ya no le da tanta importancia porque tal vez se sienten hasta frustrados de los resultados. Entonces este aniversario es para nosotros motivo de recopilar un poco, no solo los acontecimientos, hacer un poco de memoria a través del cine, sino también tomar diversas películas para debatir la situación actual de Guatemala y cuáles han sido los logros y los fracasos de los acuerdos de paz en Guatemala. Al mismo tiempo, en Colombia se firmó la paz. En noviembre pasado se terminó la guerra interna más larga y cruenta, tal vez, de América Latina. Con esa firma de la paz se acaba, digamos, una época de la lucha armada en ese continente. Entonces, estamos con 4 películas para que el pueblo guatemalteco conozca las circunstancias, las problemáticas y el inicio de la posguerra en Colombia para tener ciertas comparaciones con Guatemala. Parte del festival también está el homenaje, ¿no?, a Comunicarte. ¿Por qué eligieron a Comunicarte? Pues se sobreentiende, pero me gustaría que lo comentaras. Sí, digamos, aquí en Guatemala Comunicarte ha tenido siempre un rol de bajo perfil, ¿no? Por un lado no son ni quieren ser los grandes cineastas que presentan sus trabajos en los grandes festivales con alfombra roja, etcétera, etcétera, pero
han cumplido un papel, a mi manera de ver, sumamente importante porque han hecho memoria. Ellos han elaborado más de 100 documentales desde el inicio de los años 90, cuando después de la constituyente ya se pudieron hacer cosas, y creo que cuentan con el archivo más grande que existe sobre esa época en cuanto a lo que ocurrió, en cuanto a los movimientos sociales. Ellos documentaron todo el proceso de posguerra en Guatemala, y como nuestro tema es filmar la paz, creo que es el momento de darles homenaje a esas dos personas, Boris y Arturo, porque se lo merecen. Y como te digo, o sea, trabajan en circunstancias muy precarias y trabajan mucho en el interior. Sus películas no llegan a los cines porque son muy sencillas, pero sí cumplen realmente un rol muy importante en la memoria, en la verdad y la justicia. En ese sentido, creo que este homenaje es más que merecido. Que es al final documentar la historia, me parece. Exactamente. El homenaje va a ser el festival, la muestra, es 23, 24 y 25 de noviembre. 26. Y son 4 días. 4 días, sí. Y esto tiene un costo simbólico, es una donación. Sí, digamos, la entrada es gratuita, como siempre lo ha sido desde el inicio, pero desde hace 2 o 3 años estamos pidiendo que la gente nos colabore con una donación, porque realmente es muy complicado financiar una muestra como esa, y entonces para no quedarnos con deudas siempre pedimos el apoyo, y la gente sí en general contribuye. Y ahora, ¿qué me puedes decir de los invitados que vienen a Guatemala con esta muestra? Bueno, por un lado viene un invitado desde Colombia, Eric Ariana Bautista. Él es, digamos, un multitalento. Él es poeta, escribe y también es documentalista. Entonces esa amplitud de temáticas que maneja nos ha motivado de invitarle aquí a Guatemala, no solamente para conocer el país, la historia, sino también para apoyarnos en los debates y cineforos, más que nada en las películas sobre Colombia. Y eso sí nos da mucha alegría que él llega y comparte con nosotros. Y ya podemos hablar de logros de la muestra. Podemos decir que la muestra de cine, memoria, verdad y justicia ha generado logros en el público guatemalteco. Uh-huh. Definitivamente. O sea, yo me recuerdo cuando llegué por primera vez al principio de los años 90, prácticamente este cine independiente, ese tipo de documentalismo casi no existía en Guatemala, y las primeras 2 películas que pude filmar con mi compañero Thomas Walter lo tuvimos que presentar bajo puerta cerrada porque había mucho miedo todavía, etc. Entonces hicimos poco a poco intentos, nos abrimos espacios con giras, con las diferentes películas en el interior del país, y siempre nos dimos cuenta de que a la gente en general le gusta ser retratada en la pantalla, de descubrir su historia. Entonces siempre estábamos convencidos y muy seguros de que este cine sí tiene un público en Guatemala. Lo que nos faltaban eran espacios de presentación, ¿verdad? Entonces cuando nos inventamos la muestra en el 2010, no estaba tan sorprendido realmente de que había tanto público. En la primera muestra creo que fueron como 7.500 películas con solo 5. Entonces la muestra iba creciendo muy rápidamente, también por el perfil que hemos elaborado. Digamos, no es un festival común y corriente, sino tiene un perfil que es ajustado para el público guatemalteco. Tenemos siempre la sección Memoria Visual de Guatemala, buscamos archivos desconocidos de Guatemala en el extranjero, lo presentamos aquí, lo publicamos en DVD. Entonces la gente siente que estamos trabajando por ellos y siempre se quedan súper sorprendidos por el cine que presentamos. Y eso, incluso hace muchos años la gente todavía no sabía diferenciar entre película y documental, pero es sorprendente, digamos, de que el documental como género atrae cada muestra miles y miles de personas. Y no solamente es eso, sino la gente no llega solamente para ver la película, sino cada película se debate y se discute con invitados nacionales e internacionales, y después se da un espacio abierto para el diálogo. Yo creo que es uno de los logros más importantes, de que de alguna u otra manera hemos logrado romper el cierto silencio
Y dime tú, ¿dónde hay espacios abiertos democráticos en este país tan dividido en sus burbujas, donde la gente se puede expresar libremente e intercambiar ideas? Para nosotros es sumamente importante de que se rompan esos cercos, esos límites, esos miedos entre la población, y eso también va a ser una característica de esta muestra actual. La paz, los acuerdos de paz han sido históricos, tan importantes, han causado mucha esperanza, y en los acuerdos sí, están los contenidos para construir un nuevo país. Lo que pasa es que no ha sucedido. Entonces, en esta muestra no solamente nos acompaña un invitado internacional, sino más de 20 invitados nacionales, entre académicos, historiadores, representantes de las comunidades indígenas, cineastas. Entonces, el debate va a ser muy rico y de eso se trata, digamos, ver buen cine y debatir los contenidos con la gente que llega a los cines, ¿no? Entonces sí digo que la muestra es al final una herramienta de comunicación. ¿Estoy en lo correcto? Sí, las dos cosas. O sea, el cine que presentamos es cine internacionalmente reconocido. La mayoría de las películas ha ganado múltiples premios. Entonces es una oportunidad de ver cine que normalmente no se ve en Guatemala. Eso por uno. Pero por otro lado, ese tipo de cine da para debatir y para eso estamos nosotros, y eso es el perfil especial de lo que estoy hablando. Y ahora está la impresión de que en Guatemala solo el interés es por el cine comercial, el cine de Hollywood, ¿no? Pero esta muestra demuestra que no necesariamente es así. ¿Cómo describís al público guatemalteco que asiste a este tipo de muestra o que ha asistido a la muestra? Digamos, saca la cuenta. O sea, en las últimas muestras nunca tuvimos más de 30 películas, 28, 30, pero nos han llegado 10, 11 mil personas. Eso quiere decir que cada función contaba con entre 300 y 400 personas. Eso es mucho. Claro que hay una sola función, pero la gente sabe lo que es la muestra, ya es parte de su imaginario cultural, digamos, ¿no? Y en ese sentido ha sido sumamente exitoso de que la gente acude, digamos, a ese tipo de cine. Entonces no acepto, digamos, los argumentos de que la gente quiere entretenerse y solamente consume Hollywood. Si no hay otras ofertas, solamente esa, entonces eso quiere decir que sí hay un interés. Y esto quiere decir, digamos, que los canales de televisión empresariales y los cines comerciales, no quiero decir que están equivocados, pero están son un negocio y no responden realmente a la necesidad de una población en búsqueda de nuevos impactos culturales, de educación, de concientización, de pensamiento crítico. Hemos hablado, antes de empezar la entrevista me enumerábamos que son 8 trabajos los que has hecho aquí en Guatemala, que tienen que ver con Guatemala. Y entonces, si te puedo preguntar, ¿cómo es hacer cine en Guatemala? Sobre todo, que empezaste en los años 90. Sí, o sea, no se puede negar, digamos, de que como extranjeros tenemos más facilidades de hacer cine que los mismos guatemaltecos. Por un lado está el financiamiento externo, en la mayoría de los casos, que en Guatemala no lo hay, o muy poco. Y por otro lado, digamos, de que no tenemos que tener tanto miedo porque de alguna u otra manera contamos con cierta protección de nuestras embajadas, etcétera. Entonces nos podemos arriesgar a más cosas, diría yo, ¿no? Sin embargo, creo que el hecho de que el documentalismo guatemalteco es casi inexistente. Hay cine guatemalteco, la mayoría es ficción, pero el documentalismo en sí casi no se hace, muy poco. Entonces creo que es producto también de la posguerra, ¿no? O sea, yo he conocido jóvenes cineastas que dicen, bueno, me gustaría hacer esto y esto y esto, pero ayer ya el protagonista ya no quería hablar. Entonces es sumamente, o sea, es más difícil para un guatemalteco. La desconfianza incluso entre los mismos guatemaltecos, ¿verdad?, juega un rol súper importante. A veces los extranjeros tenemos más facilidad de confrontarnos, de hacer preguntas, a veces incluso hay más confianza hacia nosotros que a los connacionales. Es un fenómeno no solamente guatemalteco, sino creo que ocurre en todas las sociedades de posguerra. En Alemania, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, las mejores películas los hicieron extranjeros, ¿no? Porque tenían más facilidad, tenían más apertura y la gente local estaba más inquieta, con miedo, ¿no? O sea, de expresarse libremente, ¿no? Entonces, creo que las condiciones para para cineastas extranjeros son mejores para los guatemaltecos. Hay que decir también que aquí
al principio de los 90, como muchos de los cineastas estaban en el exilio o algunos asesinados, ¿verdad? Creo que la última película documental que se estrenó antes de la era de los masacres fue Luis Argueta en el 79, que filmó, digamos, la realidad en las fincas azucareras. Entonces, pero después de esa película se tuvo que ir, entonces a partir de ahí sí fue muy difícil, digamos, para trabajar el documentalismo crítico tal como yo lo entiendo, ¿no? Las cosas han cambiado, las cosas se han desarrollado, se ha creado una escuela de cine, está el Festival Ícaro, se hacen cosas cada vez más, con mucho pionerismo, y cada vez hay más fondos. Yo creo que apenas está empezando cierto apoyo de parte del Estado, pero eso durante las últimas décadas no lo ha habido. Entonces el proceso es lento, pero de alguna u otra manera sí se están haciendo cierto progreso, pero sigue siendo difícil hacer cine en Guatemala, comparado con otros países. Ahora, en parte de las películas que van a ser proyectadas está Los Civilizadores, que es uno de tus trabajos. Ese documental es que habla sobre la relación de la comunidad alemana y el café, y Guatemala. Creo que esas son las tres palabras que definen este documental. Sin embargo, es un documental de 1997. A la distancia, el documental aún sigue siendo actual, por lo que dice. Bueno, no estoy tan de acuerdo de reducir la película a la relación de los alemanes con el café. Yo creo que la película tiene mucho más contenidos. Por un lado, es un retrato de una comunidad, digamos, que ha venido a Guatemala a establecerse profesionalmente, económicamente, culturalmente, pero al mismo tiempo, o sea, es su historia, pero al mismo tiempo es la historia de Guatemala del siglo XX, porque el impacto de los alemanes a nivel económico, político, cultural ha sido muy, muy fuerte. Incluso creo que han formado de alguna u otra manera ese estado, esa relación entre finquero, mozo colono, la expropiación masiva de las tierras colectivas, de las poblaciones indígenas, la cultura, el cultivo de café, la relación laboral entre finquero y mozo colono, el racismo, la exclusión, la complicidad de la élite económica con la política. La influencia ha sido muy, muy grande y yo creo que por eso se ha convertido de alguna u otra manera en un clásico, digamos, del cine político de Guatemala, porque lo están usando en las universidades, o sea, y es la película que más se distribuye todavía porque es un poco la herencia colonial, el Estado tal como se presenta ahora, tiene que ver mucho con la llegada y la presencia de los alemanes. En ese sentido, estoy bastante curioso, digamos, de volver a estrenar la película 20 años después y ver cómo se debate. Hay 3 invitados, historiadores, cineastas, representantes de comunidades indígenas para debatir esa película, y estoy bastante curioso de saber cómo lo interpretan 20 años después en la película. Entonces yo creo que va a ser una de las presentaciones más interesantes durante la muestra. Y hay que decir, los recuerdos que tengo de las presentaciones en Guatemala, apenas fue pocos meses después de la firma de la paz, se estrenó esa película, se estrenó La hija de la Puma, entonces, del Puma, entonces tuvo un impacto muy fuerte. Nosotros fuimos amenazados. MINUGUA, la misión de Naciones Unidas de aquel tiempo que observaba el proceso de paz, tuvo que acompañarnos a las presentaciones para que no pasara nada, andábamos con guardaespaldas. Después, con el tiempo y con los años, la película fue aceptada, pero al principio fue una película muy, muy compleja, muy complicada para el público guatemalteco. Pero tú, si me permitís decirlo, tu trabajo, tus películas son complicadas, o sea, tus documentales son complicados, digamos, por la información que ofrecen. Por ejemplo, Asalto al Sueño son historias muy duras. Sí, pero eso no tiene que ver que sean complicados. O sea, los civilizadores llevan años de preparación, de investigación. Es una investigación muy rígida y contiene información y datos innegables. O sea, es un cine de autor, pero no estoy dando mi propio comentario, mi propia opinión, sino son los datos y los mismos voces de los protagonistas
que forman, digamos, la película y su mensaje. En el caso de Asalto al Sueño fue totalmente diferente, casi no había investigación y yo me fui solamente con una mochila y una cámara a meterme con los migrantes y grabando, acompañándolas, entonces nada más estaba documentando lo que está pasando. Entonces yo creo que es nada complicado, sino uno normalmente como no ve ese tipo de cine, no ve ese tipo de imágenes, la gente se asusta porque no lo está acostumbrado. Pero es la tarea de los documentalistas de indagar y escarbar, digamos, justamente esas historias que a veces ocurren en nuestra vecindad y no se ven. ¿Y te han invitado a dar clases o a apoyar documentales aquí en Guatemala o jóvenes noveles en el mundo de la documentación? Sí, es un poco parte de mi trabajo y también mi pasión de dar talleres. Últimamente he estado en México y sobre todo en Colombia dando un taller de cine documental, pero también en Guatemala creo que las películas han influido algunos jóvenes que a mí me lo dicen, mira, vi tal película y tal película me cambió la vida y me impactó tanto que estoy haciendo cine. Y claro, siempre se acercan gente más joven para ver los guiones, para darles algunos consejos. Y creo que por esa etapa pasamos todos los que estamos haciendo cine, siempre buscamos gente que nos apoye y lo hago con mucho gusto, ¿no? Tengo un par de preguntas más. Es sobre Testamento. Poncho Bauer es parte del documental, es eso, ¿no? Su vida. ¿Qué dijo él después de ver el documental? ¿Lo logró ver? ¿Qué dijo? Sí, logró ver prácticamente el corte final y fue bastante conmovedor porque reunimos a toda la familia para ver la película antes que se estrenara. Los miembros de la familia sabían que los habíamos entrevistado, pero nadie sabía quién dijo qué. Entonces fue súper conmovedor porque es una película muy íntima, o sea, hay testimonios muy personales, digamos que ponen a Poncho Bauer o no, dan a conocer a Poncho Bauer de manera diferente, tal como estaba conocido hasta esta fecha, como político recto, siempre consecuente con sus ideas, y en esta película, y ha sido un propósito nuestro, por supuesto, digamos, ¿no? De también mostrar el otro lado de cuál es el costo, digamos, de una vida política tan arriesgada como él lo llevó. Entonces, ahí están los lamentos de la familia, las ciertas críticas, los momentos donde ha fallado como papá, tal vez, pero creo que esta reunión entre familia fue algo como una reconciliación familiar, intrafamiliar, lo que casi o muchas familias en Guatemala no lo han hecho. O sea, la guerra, la represión ha dividido las familias, no se ha hablado de los problemas internos. Entonces sí fue bastante sanador ese encuentro y todos aceptaron la película tal como lo habíamos editado y eso fue sumamente emocionante, digamos, para mí como cineasta de que sí aceptan, digamos, esa forma de retratarlo en la gran pantalla y el público reaccionó sumamente positivo porque incluso después de la película lo querían más todavía Poncho Bauer. Y ahora, regresando a la muestra, ¿hay forma de conseguir las producciones de Discacine? ¿Cómo uno adquiere las películas? ¿En la muestra van a estar a la venta estas o las que van a proyectar? Eso es siempre un problema que tampoco como muestra no tenemos una solución. Nosotros pagamos los derechos para una sola función, para las películas. Nos mandan las películas, tenemos que firmar de que va a haber una sola función, no lo podemos comercializar porque no tenemos los derechos, lo tienen distribuidores internacionales o de otros países, entonces la mayoría de las películas solo se van a poder ver una vez, menos tal vez la película mía, Los Civilizadores, esto sí se consigue aquí en las librerías y están en venta. La película nueva que filmé en Colombia también está disponible en DVD porque yo dispongo de los derechos, claro. Pero de las otras películas no podemos divulgarlo, ¿no? Eso lo sentimos mucho, pero ese es un problema, la difusión masiva de parte de esos documentales sigue siendo un problema en América Latina. Las redes sociales de la muestra, ahí se pueden conocer los horarios, qué películas y qué días. ¿Cuál es la página? Bueno, tenemos una página web que se llama memoriaverdadjusticia.com.gt. Estamos en Facebook, por supuesto, Memoria, Verdad, Justicia, y Twitter, MBJ Guatemala.
Ok, pues gracias por haber venido, Uli. De verdad, sí, un placer todo lo que se aprende de cine. Hace años que quería entrevistarte y gracias, amigos de República, por estar con nosotros y nos seguimos viendo. Muchas gracias.